Bienvenidos a Historias Asombrosas. Hoy les traemos una historia un poco peculiar, diferente a las que solemos contar, pero igualmente fascinante. Vamos a adentrarnos en los muros del país más pequeño del mundo, el Vaticano. Con una historia inmensa, secretos milenarios, personajes inolvidables, rituales enigmáticos y un poder espiritual que influye en millones de personas. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es vivir allí? ¿Quiénes habitan ese lugar sagrado? ¿Qué misterio se esconde? Prepárate, porque esta no es solo la historia del Vaticano. Es una travesía por sus rincones ocultos, sus costumbres, sus reglas, sus milagros y, por supuesto, la figura del Papa, desde sus primeros años hasta el actual Papa, León XIV. Comencemos este viaje dentro del corazón mismo del catolicismo. Estamos a punto de meternos de lleno en uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Con apenas 44 hectáreas, algo como 660 metros por 660 metros, el Vaticano combina vigilancia constante con historias que casi nunca llegan al público. Dentro de sus muros, túneles secretos habrían servido como rutas de escape para los pontífices, mientras que archivos restringidos a muy pocos resguardan documentos capaces de cambiar capítulos enteros de la humanidad. Algunos hablan incluso de máquinas que podrían alterar el tiempo, conexiones con sociedades secretas, desde los Illuminati hasta la mafia, y salas especiales dedicadas a cursos de exorcismo. Bajo la majestuosa basílica, pasillos estrechos conducen a una cripta, donde muchos creen que descansan los restos del apóstol Pedro. Justo arriba vibra una micronación que cuenta con banco, hospital, farmacia y una fuerza militar única, la Guardia Suiza, que patrulla el territorio con uniformes diseñados supuestamente por Miguel Ángel hace más de 5 siglos. En estas 44 hectáreas tan pequeñas se resguardan secretos monumentales de la historia de la humanidad. En los próximos minutos exploraremos estas capas ocultas para descubrir relatos que casi nunca se revelan. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos, una mujer disfrazada de hombre logró sentarse en la silla de San Pedro. Para evitar que esto volviera a pasar, se dice que surgió un puesto bastante curioso en el Vaticano, el examinador de testículos, encargado de chequear manualmente si cada nuevo papa era realmente hombre. Quizá por eso, en el país más chiquito del mundo, casi no hay mujeres, ni siquiera llegan a 20. Dentro de estos muros el Papa vive sin sueldo, no paga impuestos, no tiene bienes a su nombre y hasta prescinde del celular. A cambio tiene acceso a una biblioteca cerrada al público y, según la tradición, el poder de perdonar los pecados más graves y hasta realizar exorcismos. Su camino al trono blanco empieza con un ritual secreto, el cónclave, palabra que literalmente significa bajo llave, donde los cardenales, encerrados en una habitación, deciden quién será el próximo líder de la Iglesia. Para millones de personas, un pedacito de tierra más chico que muchas colonias guarda el corazón mismo de la fe cristiana. Justo ahí se construyó la Basílica de San Pedro, una obra monumental levantada sobre la creencia de que los restos del apóstol descansan justo debajo del altar principal, protegidos por túneles y catacumbas antiguas. En los años 60, la arqueóloga italiana Margherita Guardi logró bajar 3 metros debajo del piso principal y encontró una tumba muy peculiar. Entre los huesos, un sencillo grafiti decía «Petruseni», lo que significaba «Pedro está aquí». Este hallazgo hizo aún más fuerte el misterio que rodea al lugar. Si esto ya te picó la curiosidad, te cuento que la necrópolis, conocida como los Scap, se puede visitar. La reservación se hace en la página oficial del Vaticano, pero los lugares son limitados y se agotan rápido. En el corazón de Roma existe un territorio miniatura, la Ciudad del Vaticano. Son solo 44 hectáreas. Algo así como una colonia chiquita donde viven alrededor de 850 personas. De estas, 630 están ahí todo el tiempo, y casi todas son parte del clero. Entre ellas destacan unos hombres con la ropa más fotografiada del lugar, la Guardia Suiza. Esta corporación se creó en el siglo XV para cuidar al Papa y, aunque son poquitos, siguen entrenando intensamente hasta hoy. Su uniforme de rayas azules, rojas y amarillas, casi igualito desde 1508,
y supuestamente diseñado por Miguel Ángel, ya es todo un símbolo del país. En tiempos del Renacimiento, los mercenarios suizos tenían fama de disciplinados y leales, algo que todavía presumen los guardias actuales. El episodio que confirmó esta fama ocurrió en 1527, durante el saqueo de Roma. Mientras todo era un caos en la ciudad, los guardias suizos aseguraron la escapada del Papa Clemente VI por un pasadizo elevado de 800 metros. El famoso Passetto di Borgo, que conecta el Vaticano con el Castel Sant'Angelo. Este pasaje secreto, raramente abierto al público, sigue guardando historias que vale la pena contar. Durante siglos, el sucesor de Pedro no solo se quedaba en el altar, también daba órdenes de guerra. Desde los Alpes hasta el mar Tirreno, tierras como Lacio y Umbría formaban los estados pontificios, una frontera viviente entre el poder religioso y la ambición política. Este mapa empezó a desmoronarse en 1870, cuando la recién unificada Italia se quedó con Roma. Desde entonces, la autoridad terrenal del Papa se redujo hasta quedar en los límites de la Basílica de San Pedro. La historia tomó un nuevo giro en 1929. En pleno auge del régimen de Mussolini, el Tratado de Letrán convirtió esas 44 hectáreas en la Ciudad del Vaticano, reconocida como un estado independiente. Desde entonces, el Papa comenzó a dedicar casi toda su energía a temas espirituales, dejando las batallas para los diplomáticos. Pero no todos usaron el anillo papal solo para bendecir. En el siglo XIV, Clemente VI, rodeado por la peste negra, vivió una vida de lujo, fomentando además la venta de indulgencias, lo que más adelante detonaría la Reforma Protestante. Y ya en el siglo XV, Rodrigo Borgia, quien llegó a ser el Papa Alejandro VI, manejó el trono de San Pedro como una pieza clave de un tablero político, expandiendo territorios, repartiendo cargos a sus familiares y cerrando acuerdos con corrupción y violencia, siempre buscando engrandecer el apellido familiar. En lo más profundo de los pasillos medievales de la iglesia resuena una historia que todavía genera curiosidad. En el siglo IX, supuestamente, una mujer se puso la sotana y se sentó en el trono de Pedro durante casi 2 años. El secreto aguantó hasta una procesión dramática, cuando la mujer empezó a dar a luz frente a toda la multitud. El escándalo fue tan grande que surgió un protocolo nuevo. El papa elegido tenía que sentarse en una silla de mármol con un agujero en el centro. Abajo, un sacerdote revisaba y anunciaba en latín «duos habet benependentes», lo que significa «tiene dos y cuelgan bien», y el coro respondía automáticamente «Deo gratias», que significa «gracias a Dios». Siglos después, otro episodio marcó la manera de elegir al nuevo papa. En 1271, en la ciudad de Viterbo, los cardenales llevaban más de 2 años discutiendo sin ponerse de acuerdo. La gente, desesperada, decidió encerrarlos. Les limitaron la comida y no los dejaron salir hasta que eligieron a alguien. Así nació el cónclave moderno, que mantiene a los cardenales aislados hasta que toman la decisión final. Y con esto vino la famosa señal del humo. Negro cuando no hay acuerdo, blanco cuando ya tienen nuevo papa. Una tradición que se estableció en el siglo XV y que hasta hoy sigue teniendo al mundo pendiente de la chimenea de la Capilla Sixtina. En los pasillos silenciosos del Palacio Apostólico hay 80 kilómetros de estantes repletos de documentos que atraviesan siglos de historia. Ahí están los papeles que condenaron a los templarios, las páginas que llevaron a Galileo frente al tribunal de la Iglesia, e incluso la bula que excomulgó a Lutero de Roma. Hoy en día, solo unos pocos investigadores tienen acceso a esos archivos. Precisamente por esa barrera, muchos creen que ahí podrían estar guardadas profecías o documentos capaces de poner el mundo de cabeza. Pero los rumores no se limitan solo a lo que está escrito en los pergaminos. En los años 40, circuló la historia de un aparato supuestamente creado dentro del Vaticano, capaz de captar imágenes del pasado, incluyendo la crucifixión de Jesús. Nunca se presentó evidencia, pero la leyenda del famoso cronovisor todavía tiene muchos creyentes. Dentro del Vaticano existe un curso bastante discreto donde preparan sacerdotes para enfrentar manifestaciones consideradas sobrenaturales.
En estas clases de exorcismo, los estudiantes estudian teología, liturgia y hasta conceptos básicos de medicina para poder distinguir entre problemas psicológicos y supuestas posesiones. Más de 250 padres ya han salido de esta escuela y han realizado miles de rituales, muchos de ellos justo en las capillas del Vaticano, en los pasillos del poder religioso. Detrás de los muros sagrados del Vaticano, donde se toman decisiones que afectan a millones de fieles, también han ocurrido eventos inexplicables. Desde siglos atrás se han reportado curaciones súbitas, visiones místicas y fenómenos que desafiaron la lógica incluso dentro del mismo Palacio Apostólico. Algunos papas autorizaron investigaciones sobre presuntos milagros antes de canonizar santos. Otros fueron testigos de hechos sorprendentes. Pero también hubo enfrentamientos con el mal. Se sabe que en los pasillos ocultos del Vaticano se han realizado exorcismos, algunos con testigos de alto rango, aunque la mayoría permanece en silencio absoluto. En los archivos secretos del Vaticano hay documentos que describen casos extraños que involucraron a clérigos, monjas o incluso visitantes que llegaron buscando ayuda desesperada. Pero no todo es espiritual. El dinero medio turbio del Vaticano ha causado broncas fuertes. En los años 70, la quiebra del Banco Ambrosiano, con vínculos al Banco del Vaticano, sacó a la luz fraudes de miles de millones e involucró a altos personajes de la Iglesia. Poco después, la muerte repentina de Juan Pablo I, apenas 33 días después de volverse papa, desató rumores de conspiración que todavía siguen dando de qué hablar. Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, asumió el papado en marzo de 2013, convirtiéndose en el primer papa jesuita y el primer papa latinoamericano de la historia. Desde el inicio de su pontificado, Francisco mostró un estilo más cercano y accesible, en contraste con la figura tradicional y distante que a menudo se asociaba con el papado. Su enfoque pastoral ha sido una de reconciliación, humildad y atención a los más necesitados. El Papa Francisco ha destacado por su énfasis en la pobreza, el cuidado de la naturaleza y la justicia social. En su encíclica Laudato Si, pidió una acción global urgente para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente, recordando que la tierra es nuestra casa común. También ha sido un firme defensor de los derechos de los migrantes y refugiados, enfrentando un desafío global que ha tocado la puerta de muchas naciones, incluidas las de Europa y América. Uno de los aspectos más notables de su papado ha sido su postura hacia los abusos sexuales dentro de la Iglesia, un tema que ha sacudido profundamente a la institución. Francisco ha buscado mayor transparencia en el tratamiento de estos casos, estableciendo tribunales y comités para abordar las denuncias y garantizar que los responsables se enfrenten justicia. Otro tema importante ha sido su enfoque hacia las reformas dentro de la Curia Vaticana, la estructura administrativa del Vaticano conocida por sus problemas de corrupción y burocracia. Francisco ha intentado implementar un modelo de mayor apertura y colaboración, incluyendo a mujeres en roles más destacados dentro de la administración del Vaticano y promoviendo una gestión más transparente y eficiente de los recursos del Vaticano. Además, ha adoptado una postura inclusiva con respecto a los diferentes grupos dentro de la Iglesia, especialmente en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el rol de las mujeres y la relación con otras religiones. Aunque no ha realizado cambios doctrinales radicales, ha abierto el diálogo y ha dejado claro que la Iglesia debe ser un espacio de acogida para todos. En resumen, el Papa Francisco ha logrado una transformación simbólica del papado. Su mensaje, basado en la misericordia, la paz y la justicia, ha resonado con millones alrededor del mundo, estableciendo un nuevo rumbo para la Iglesia en el siglo XXI. Su papado sigue siendo un período de profundas reformas, con desafíos tanto internos como externos, y ha dejado una huella perdurable en la historia moderna de la Iglesia Católica. El 8 de mayo de 2025, tras un cónclave que comenzó el 7 de mayo, los cardenales eligieron al 267º Papa de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost, quien adoptó el nombre de León XIV. Este acontecimiento marcó un hito histórico, ya que León XIV es el primer Papa estadounidense y el segundo originario de América, tras el Papa Francisco.
Además, es el primer papa que pertenece a la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa dedicada a la vida cristiana en comunidad. Su elección se produjo en un contexto de expectativas por la continuación de las reformas iniciadas por su predecesor. En su primer discurso público, León XIV expresó su gratitud por el legado del Papa Francisco y destacó la importancia de la unidad, la paz y la compasión. Se comprometió a seguir trabajando por una iglesia cercana a las periferias, inclusiva y comprometida con la justicia social. En su primer encuentro con los medios de comunicación, el Papa León XIV subrayó la relevancia de la libertad de prensa, afirmando que solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. También abogó por la liberación de periodistas encarcelados y condenó el uso bélico del lenguaje, haciendo un llamado a desarmar las palabras para contribuir a la paz. En el ámbito internacional, el Papa León XIV ha adoptado una postura firme en apoyo a Ucrania, condenando la invasión rusa como imperialista y pidiendo un alto el fuego de 30 días. Su mensaje ha sido bien recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha invitado al Papa a visitar Ucrania. Esta postura marca una diferencia con la aproximación más neutral de su predecesor, el Papa Francisco, en relación con el conflicto en Ucrania. La elección de León XIV ha generado un renovado interés en el Vaticano, donde su presencia ya se siente como un nuevo rumor entre los muros que han guardado secretos durante siglos. Y de esta manera nos vamos despidiendo. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Esperamos gratamente que les haya gustado. Esperamos sus comentarios al respecto. Así sabemos si vamos por buen camino o necesitamos cambiar algunas cosas. Muchas gracias por estas y hasta la próxima historia asombrosa.